Bien, buenas tardes de nuevo a todos los amigos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Unyo Wanson. En esta ocasión vamos a hablar de la enseñanza manifestada a través del arte, mitología, alquimia. La verdad que más adelante vamos a programar más conferencias en este sentido porque hay mucho material. Me hubiera gustado abarcar más, pero prácticamente sintetizar todo en apenas la duración que vienen teniendo las charlas es prácticamente imposible, así que dedicaremos pues más partes a hablar pues de estos aspectos que son realmente interesantes. Bien, pues a lo largo del tiempo, en todas las eras, en todos los tiempos, en realidad, la enseñanza Rosacruz se ha encontrado presente de una manera u otra a disposición pues, de todos los sinceros buscadores de la verdad, con independencia de que las circunstancias de momento posibilitaran que se pudiera transmitir la enseñanza sin ninguna restricción y abiertamente o no. Recordemos que, según afirma el maestro Johansson, el origen de los Rosacruces, miembros augustos de la gran fraternidad blanca, fieles apóstoles de la Orden Rosacruz, se pierde en la noche de los tiempos. Los Rosacruces hicieron su aparición en todos los tiempos y en todos los países, bajo una u otra denominación. Brillaron tan solo por un breve instante y luego desaparecieron para seguir brillando más aún en las profundidades ignotas de los cosmos superiores, afirma el maestro. La Rosacruz no es una creación exclusiva para el planeta Tierra, menos, como creen algunos ilustrados analfabetos, una invención fantástica de Egipto. La Rosacruz es una realidad cósmica viviente, es una emanación de eso que es Dios, es eminentemente divina. Toda forma religiosa conocida en el planeta Tierra pues ha sido originaria de un tiempo, de un lugar, de un grupo de individuos y de intereses comunes. La Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz de lo absoluto. Todo el cosmos inconmensurable es una cruz viviente. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. En la Orden Rosacruz, pues la Orden Rosacruz, el padre, madre de todas las religiones. Pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eh, en todos los tiempos, eminentemente religiosos, más ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. La Rosacruz es más allí del espacio, del tiempo, de la eternidad, de la mente y más allí de los Budas. La Rosacruz es crística, es una dimanación del absoluto solar inmanifestado. El conocimiento de la Rosacruz es una realidad viviente en todos y cada uno de los planetas del cosmos infinito, pero no es propiedad de ninguno de los planetas, y menos del planeta Tierra. El propietario de la doctrina Rosacruz es eso que es lo divinal, eso que es lo absoluto. La Rosacruz como religión, como religare, facilita que las conciencias retornen al seno divinal. La máxima socrática escrita con letras de fuego en los templos del saber, hombre, conócete a ti mismo, tal como vemos en esta diapositiva, se refiere pues, a un conocimiento que no es solo información sobre sí mismo. La información no es conocimiento. El conocimiento es conciencia sobre sí mismo, del ser, y es con la conciencia despierta que la Orden de Sacudón brinda a los elegidos de ayer y de hoy las esotéricas enseñanzas que hará de los animales racionales que quieran dejar ese estado de bestialidad y degeneración y que aspiran a un estado superior. Auténticos seres humanos, posteriormente legítimos hombres y finalmente superhombres que llegarán al estado superior de ángeles y dioses. De ahí a ser uno en Dios. Ese conocimiento, según algunos autores, como el erudito Grillot de Ribouille, se encuentran por todas partes. Recordemos que los alquimistas medievales describían y denominaban a todo el proceso alquímico la gran obra. Y Grillot de Gibri, este autor, afirma lo siguiente: la gran obra. Muchos han oído hablar de la gran obra. Algunos se proponen consagrarse a ella, pero muy pocos abordan su búsqueda. Todos dicen, más tarde, cuando hayamos conseguido tiempo y tranquilidad. Pero el tiempo y la tranquilidad no llegan nunca.
en tanto que el absoluto te reclamará sin falta, puesto que de él emanas. ¿Podrás pasar tú sobre esta tierra, tú que ya has mendigado la sabiduría a tantos hombres que no la poseían, sin haber descifrado el enigma, sin haber penetrado el secreto insuperable que conocieron algunos de nuestros abuelos? La gran obra. La gran obra, prestigioso vocablo, esplendor fulgurante. Así pues, algunos habrán contemplado esta maravilla en los tiempos pasados. La habrían poseído integralmente. ¿Y tú, la dejarás inexplicada en los libros? La gran obra, pero si está escrita por todos sitios, está expuesta a todas las miradas tan claramente como es posible hacerlo sin violar el secreto de los adeptos. La puedes leer en el pórtico derecho de Notre Dame de París y en la torre de Saint-Jacques-la-Boucherie. Yo la he encontrado dibujada a manera de Isagoge en los vitrales del coro de la Madeleine en Troyes y esculpida en el palacio del alquimista Jacques Queux en Bourges. Está revelada en las cartas milenarias, en Cois-en-Paz y en el Paidés y en el Pardés, jardín de los cabalistas, en Belarés. Te la enseñaron con la fórmula clásica de On mani padme. Blanquead el latón y romped los libros. Sí, discípulo mío. Ahí se encuentra la obra entera. Estas son las palabras de ese gran escritor, ese erudito llamado Guillot de Guibry, y en principio consagra pues prácticamente lo que comenzamos diciendo al principio de la charla, que esta gran obra, esta enseñanza realmente ha tenido muchas manifestaciones a lo largo de la historia y realmente, aunque sea simbólicamente a día de hoy, sigue estando presente en todos los ámbitos, en el literario, en las obras de mitología, en los libros de alquimia, en el arte, en lo que es la pintura, etcétera, etcétera. Los maestros, los iniciados, han sabido plasmar esa enseñanza, ese conocimiento, para que perdure, para que los realmente interesados, los aspirantes a incursionar en el sendero de la iniciación, puedan tener esas pautas, puedan tener esos mapas para el despertar de la conciencia. Así pues, hay constancia de la enseñanza Rosacruz en varios vehículos de expresión, como el arte, la mitología, y el arte y la ciencia de las transmutaciones alquímicas, comenzando por este último, habría que decir lo siguiente. Hay unas afirmaciones muy interesantes del gran Fulcanelli que dice: con su cortejo de misterio y de desconocido, bajo su velo de iluminismo y de maravilloso la alquimia, evoca todo un pasado de historias lejanas, narraciones místicas y de testimonios sorprendentes. Sus teorías singulares, sus extrañas recetas, la secular nombradía de sus grandes maestros, las apasionadas controversias que suscitó el favor de que gozó la Edad Media y su literatura oscura, enigmática y paradójica, nos parecen desprender hoy el tufo del moho, de un aire rarificado que adquieren al correr de los años los sepulcros vacíos, las flores marchitas, las viviendas abandonadas y los pergaminos amarillentos. El alquimista, un anciano meditabundo, de frente grave y coronado de cabellos blancos, silueta pálida y achacosa, personaje original de una humanidad desaparecida y de un mundo olvidado, un recluso testarudo encerrado por el estudio, las vigilias, la investigación perseverante y el desciframiento obstinado de los enigmas de la alta ciencia. Tal es el filósofo a quien la imaginación del poeta y el pincel del artista se han complacido en presentarnos. Su laboratorio, sótano, celda, una cripta antigua, apenas se ilumina con una luz triste que ayuda a difundir las múltiples telarañas polvorientas. Sin embargo, ahí, en medio del silencio, se consuma el prodigio poco a poco. La infatigable naturaleza, mejor que sus abismos rocosos, se afana bajo la prudente vigilancia del hombre, con el socorro de los astros y por la gracia de Dios. Labor oculta, tarea ingrata y ciclópea de una multitud de pesadillas. En el centro de este aparece un ser, un sabio, para quien ninguna otra cosa existe. Ya vigila atento y paciente las fases sucesivas de la gran obra. Cerca de nosotros hay una fragua apagada, cubierta de polvo y de unas virutas de forja. El martillo, las pinzas, las tijeras, las tenazas, moldes oxidados y los útiles rudos y poderosos del metalúrgico han ido a caer allá. En un rincón, gruesos libros
pesadamente herrados, con cintas selladas, con plomos vetustos, manuscritos finizosos, grimorios amontonados, mezclados uno con otro, volúmenes cubiertos de notas y de fórmulas, redomas, alambiques, repletos de emulsiones, de líquidos extraños, exhalan pues, unos ácidos y un olor realmente bastante peculiar. En la campana del horno se alinean curiosas vasijas de cuello corto, selladas e encapuchadas con cera, retomas de cerámica, crisoles, esparcidos sin orden en la placa del horno hay unos botes vitrificados, agudeles, hornillos, alambiques de cobre. Tal amasijo caótico de instrumentos arcaicos, de materiales extraños y de utensilios caducos, y planeando sobre ese desorden, como pendente con unas alas desplegadas, el gran cuervo jeroglífico de la muerte material y de sus descomposiciones, emblema misterioso de misteriosas operaciones. Tal es el cuadro legendario del alquimista y de su laboratorio. Visión fantástica, desprovista de veracidad, salida de la imaginación popular y reproducida en los viejos almanaques. Pero ¿cuál es la realidad? El alquimista busca el despertar de la consciencia, la cual se encuentra embotellada por eso que es el ego. El trabajo se encamina al despertar y a la unión con el íntimo, con Atman, con el ser, el legítimo y verdadero Rosacruz. Es aquel que se ha unido al Padre, al ser. En los tratados de alquimia se esconde el gran secreto, el gran arcano y las distintas fases por las que atraviesa la llamada materia prima de la gran obra, el mercurio en bruto. Esos libros son auténticos mapas codificados con una simbología impenetrable para el profano. Gracias a los maestros, y más en particular a las afirmaciones del maestro Johansson, podemos comprender mejor a qué se refieren los alquimistas en todos sus tratados. El mercurio en bruto se refiere a nuestras propias aguas espermáticas. Y el maestro Johansson afirma: la simiente humana es divina y es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana desconoce completamente el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga más los semejantes de la simiente humana. La única luz con la que podemos iluminarnos en el camino de la verdad y de la vida radica en el sexo, en la simiente maravillosa, energía solar contenida en su semen. Y como consecuencia lógica, realmente cuando alguien pierde el aceite sagrado, el esperma sagrado, en lo que es la dilapidación de lo que es su energía sexual, lo que se llama comúnmente como fornicaciones, es decir, orgasmo más eyaculación, entonces obviamente queda en tinieblas y permanece en su oscura mazmorra lunar. La materia prima es el enseminis, el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del laboratorio Oratorium es el chakra coxigio. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales, o nadis y gai pingala, son los tubos o conductores por donde descienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. En la alquimia medieval se esconde la sagrada ciencia de las transmutaciones. La alquimia medieval es alquimia sexual y el gran secreto del gran arcano se muestra velado a las miradas de los profanos. El enseminis, el mercurio se encierra el ens virtutis del fuego. De esa manera, el maestro Johansson afirma: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia. Y toda consciencia es triuna. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de esos Dios. El agua de vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente viva y palpitante en nosotros, con la simiente divina transmutada hacia las más altos niveles de realización y de perfección, hacia los más altos niveles de cristificación. En los tratados de alquimia se recoge un magnífico mapa para aquel que posee la llave que abre el símbolo y el misterio, para así poder incursionar en el gabinete hermético y en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Bien, tenemos delante Notre Dame de París, vemos concretamente la fachada y la planta. Si observamos cualquier catedral gótica, dice Fulcanelli, la
emoción, el asombro y la admiración nos invaden mientras nos deleitamos ante semejante obra de arte inigualable, magnífica, colosal. Sin embargo, si vemos un poquito más allá de la mera estética, encontramos un auténtico libro de alquimia en piedra. Para Fulcanelli, el arte gótico es un argot. Los diccionarios definen el argot como una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que le rodean. Es pues una cábala. Es obvio que los constructores de las catedrales conocían el camino que conduce al jardín de las Hespérides y conocían a la perfección el argot y la enseñanza de la rosa y la cruz. Según Fulcanelli, con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas, adopta la forma de una cruz latina hendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Efectivamente, es en el crisol donde la materia prima, el enseminis, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar después, purificada, espiritualizada y transformada. Por otra parte, ¿acaso el pueblo, fiel guardián de las tradiciones orales, no expresa la prueba terrenal, humana, mediante parábolas religiosas y símiles herméticos? Por ejemplo, llevar su cruz, subir al Calvario, pasar por el crisol de la existencia, pues son otras tantas alocuciones corrientes donde encontramos idéntico sentido bajo un mismo simbolismo. No olvidemos que alrededor de la cruz luminosa, vista en sueño por Constantino, aparecieron estas palabras proféticas que hizo pintar en su Labarum. In hoc signo vinces, vencerás por este signo. El maestro Johansson afirma: los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado en quien se manifiesta el ser, Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central que se coloca consciencialmente en el punto preciso de la intersección de los maderos. La rosa en la cruz simboliza el Cristo interno, el cual florece sobre la cruz luego del intercambio bioelectromagnético de los dos polos simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. La rosa cruz es el símbolo claro del gran arcano solar, es el signo del hombre realizado, del Cristo. En la cruz y en la rosa se hallan simbolizados los procesos alquímicos del nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemos. El espíritu es fuego, y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal, se haya constituido por el ensemes. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo pleno y totalmente realizado. El fuego es el Padre, el agua es la Madre. El espíritu, fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la Divina Madre, el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. El universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. El principio masculino, el falo, fecunda el principio femenino, el útero, para que de este acto generatriz surja la rosa, el universo. La rosa es el hijo simbolizado y personificado al Cristo. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal y ese madero y esas aguas se hallan en el enseminis, en la simiente divina de la criatura humana. El espíritu, o sea, el fuego, que se haya representado por el madero vertical, fecunda las aguas de la vida y nace la rosa, es decir, el Cristo. Es en la rosa y en la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce al iniciado hasta la cristificación. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu quien, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la cruz increada, hasta lo absoluto. En la cruz de Jesús se escribió con letras de fuego, tal como hemos visto en alguna de las diapositivas, el incomprensible INRI, que no se lee como la mayoría de la gente lo hace, sino como Ignis Natura Renovatur Integra, y que significa fuego que renueva íntegramente la naturaleza. Ahí lo vemos. Los dos maderos son probablemente el varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual sin la expectación del espacio, formando una cruz viviente, y de esa sublime comunión nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el enseminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona, por tanto, unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar, son una rosa cruz viva y palpitante. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó su crucificación trabajando intensamente con la cruz, y así fue como se forjó como un auténtico rosa cruz. La cruz es simple
y siempre asentada en el monte, en la piedra, y esa piedra es donde el Cristo edifica su templo, y este es el sexo. Todas las iglesias tienen, por lo general, el ábside orientado hacia el sudeste, la fachada hacia el noroeste y el crucero que forma los brazos de la cruz del nordeste a sudoeste. Es una orientación invariable establecida a fin de que fieles y profanos, al entrar en el templo por occidente y dirigirse al santuario, miren hacia donde sale el sol, hacia oriente. Salen de las tinieblas y se encaminan a la luz. Como consecuencia de esta disposición, uno de los 3 rosetones que adornan el crucero y la fachada principal no está nunca iluminado por el sol. Es el rosetón septentrional que luce en la fachada izquierda del crucero. El segundo resplandece al sol del mediodía. Es el rosetón meridional que se abre del extremo derecho del crucero. El último se ilumina bajo los rayos coloreados del sol poniente. Es el gran rosetón, el de la fachada principal que aventaja a los demás en esplendor. De esta manera se suceden en las fachadas de las catedrales góticas los colores de la gran obra, según una evolución circular que va desde las tinieblas, representadas por la ausencia de luz y el color negro, a la perfección de la luz rubicunda, pasando por el color blanco, considerado como intermedio entre el negro y el rojo. La gran mayoría de autores refieren 3 fases identificativas y simbólicas de la gran obra, tal como vemos en esta diapositiva: nigredo, albedo y rubedo. La nigredo, o caput mortuum, representa, o está representada, mejor dicho, por el cuerpo negro, indicando la disolución, la muerte o putrefacción. Un estado de purificación más avanzado sería la albedo, simbolizada por la paloma del Espíritu Santo, y la rubedo, la coronación de la obra, color rojo, estaría representado por el faisán rojo. Algunos autores atribuyen esas fases a la transformación progresiva del sujeto de los sabios, el mercurio, nuestras propias aguas espermáticas. En cuanto al rosetón central, según Fulcanelli, representa la acción del fuego y su duración. Por esto, los decoradores medievales trataron de reflejar en sus rosetones los movimientos de la materia excitada por el fuego elemental, como se ve en la fachada norte de Chartres, por ejemplo. En Notre Dame encontramos un rosetón en cuya parte central observamos a la Virgen. Tal como afirma el maestro Johansson, el Enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Así comprendemos las palabras de Fulcanelli al referirse a la acción del fuego de Kundalini, la Divina Madre. En el pórtico de Notre Dame visualizamos una columna central representada por el Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Salvandus, y el verdadero artífice de la gran obra. Observamos también Notre Dame a la Dama Alquimia y la escala de 9 peldaños que representa la novena esfera, los trabajos en la fraga de Vulcano, con el gran arcano solar o la magia sexual. También simboliza la escala de los 9 peldaños, la escala Philosophorum, jeroglífico de la paciencia que debe tener sus fieles para la realización de la gran obra. La Dama Alquimia sostiene con el brazo derecho 2 libros, el del esoterismo y el del exoterismo, con X. El libro cerrado, en principio, está destinado a los profanos, y el libro abierto, obviamente, es para los iniciados. Lo mismo que el alma humana tiene sus pliegues secretos, la catedral tiene sus pasadizos ocultos. Su conjunto constituye la cripta. Antaño, en las cámaras subterráneas de los templos servían de morada las estatuas de Isis, las cuales se transformaron cuando se introdujo el cristianismo en la Galia, Francia, en esas vírgenes negras que son veneradas en muchas ciudades, muchos pueblos y muchas iglesias de muchísimas partes del mundo. Unas y otras muestran en su pedestal la famosa inscripción en latín: Virgini Pariturae, es decir, a la Virgen que debe ser madre. Según Fulcanelli, representa la artera primitiva, la que el artista debe de elegir como sujeto de la obra. Es la materia prima en estado mineral, tal como sale de las capas metalíferas, profundamente enterrado bajo la masa rocosa. Parece pues natural que el jeroglífico humanizado de este mineral posea su color específico y se le destine como morada por los lugares subterráneos de los templos. O dicho ya claramente, esa Virgen negra no es nada más ni nada menos que el mercurio en bruto, antes de ser transmutado por el alquimista en mercurio de los filósofos. Las aguas espermáticas, donde, según afirma el maestro Johansson, encontramos la morada de la Divina Madre. Es decir,
Lo que es la Virgen Negra es un equivalente de lo que es las aguas espermáticas tal como son producidas por la naturaleza o tal como son producidas por nuestro propio cuerpo. Cuando aprendemos la clave de la transmutación, entonces transmutamos esas aguas, ese mercurio en bruto, para transformar el enseminis en energía crística, en lo que se llama el mercurio de los filósofos. Por eso, este color negro equivale, de la Virgen Negra, equivale, según Fulcanelli, según pues, todos los esoteristas, a lo que es el mercurio en bruto, que todavía no ha sido trabajado por el alquimista. Todavía no ha sido transmutado. Bien, seguimos avanzando. En uno de los medallones de la portada del pórtico central de Notre Dame de París, encontramos el jeroglífico del disolvente universal. En este caso, pues un motivo clásico en los mitos y en los libros de alquimia, la serpiente. En este caso, la serpiente sobre la barra. Es decir, la divina madre Kundalini ascendiendo por la columna vertebral, hecho que se produce tras el despertar de la consciencia y una magnífica e intensiva práctica de magia sexual, acompañado, por supuesto, de la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz, de los que hablaremos más adelante. El maestro Johansson afirma: la divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada. Ella se nutre de energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de ser despertada. Ella se nutre continuamente de energía sexual y para poder ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, es decir, la columna vertebral. Si nos trasladamos a Santiago de Compostela, pero antes aquí vemos esa imagen del pórtico central de Notre Dame de París, a la Virgen sosteniendo al niño, al Cristo. Decía que si nos trasladamos, damos un salto a Santiago de Compostela, a Galicia, en España, encontramos un símbolo muy característico representado precisamente por el apóstol Santiago, y es la concha de peregrino que lleva en su sombrero. Obviamente, en algunas otras conferencias hemos descrito también lo que es el cayado presente en todos los símbolos de la iconografía del Camino de Santiago, que también simboliza la columna vertebral, y por supuesto lo que es, aquí no se aprecia, pero lo que es la calabaza con las aguas espermáticas. Pues bien, precisamente el apóstol Santiago, esa concha de peregrino que porta en su sombrero, indica claramente un símbolo equivalente a nuestras propias aguas mercuriales, nuestras propias aguas espermáticas, las cuales son la base para edificar la Catedral del Alma. Así que aquí tenemos otro ejemplo maravilloso que nos han dejado los artistas de esas épocas, dando pistas bastante claras acerca de la realización de la gran obra. Un mapa continuo donde, si vamos uniendo paso tras paso, traza tras traza, vamos develando realmente cuál es el verdadero camino a seguir. Ahora damos un salto, nada más y nada menos que a la Bretaña francesa, a la ciudad de Nantes, y nos encontramos con el mausoleo, con la tumba de Francisco II. Hay 4 figuras que representan las figuras cardinales que presiden el mausoleo, y estas figuras son las siguientes: la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Hoy nos vamos a centrar en la figura que hace referencia a la fortaleza. En esta ocasión nos encontramos en la estatua que representa esta fortaleza, con estas imágenes realmente de una gran calidad. Fulcanelli realiza una magnífica interpretación a la luz del esoterismo. La fortaleza sostiene, como podemos ver, una torre con la mano izquierda, y con la derecha arranca pues, un dragón alado al que estrangula apretándole el cuello. Un amplio manto de largas franjas y cuyos repliegues se apoyan en los antebrazos, pues forman un rizo por el que pasa una de sus extremidades. Para el alquimista, realmente el dragón representa la materia prima, volátil y disolvente, el mercurio común, es decir, nuestras propias aguas. Herméticamente, la torre sería el envoltorio, el refugio, el asilo protector. Si se hubiera preguntado a François Rabelais cuál era su opinión, pues el gran artífice de la cábala fonética, François Rabelais, pues hubiera dicho o hubiera puesto voz a Epistemón y hubiera especificado que torre de fortificación o de castillo fuerte es tanto como decir esfuerzo. Y esfuerzo reclama coraje, sabiduría y poder. Coraje porque hay peligro, sabiduría porque se requiere el debido conocimiento y poder, porque aquel que nada puede no debe de emprender absolutamente nada. Para poder convenir mejor a la expresión de la piedra de los filósofos, hablaríamos de un dragón encerrado en su fortaleza,
cuya extracción fue considerado siempre un auténtico esfuerzo. El maestro Johansson afirma que el agua es el habitáculo de fuego. El alquimista debe fabricar el mercurio de los filósofos. Debe trabajar con las aguas para encarnar en nosotros mismos el Cristo íntimo, el cual es una sustancia depositada en nuestro propio ser. Bien, entrando ya en el aspecto mitológico, toda la mitología es en realidad pues, un soporte donde se oculta toda la gran obra, desde los 12 trabajos de Hércules, en los que se realiza un trabajo interno ya pues, auténticamente elevado, relacionado con los misterios de la resurrección y ascensión, todo en base a la lucha en contra del ego, pasando por el relato mitológico del nacimiento de los héroes solares que encarnan al Cristo, la búsqueda de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro, es decir, en busca de la piedra filosofal, el mito de la fundación de Roma, tal como vimos en la anterior conferencia, donde se hacía alusión al significado real de Rómulo y Remo, mito alegórico que esconde el significado de Atman, Budi y Manas, tal como vemos en esta diapositiva. La lucha de Teseo con el Minotauro, es decir, con el ego, la decapitación de la medusa mitológica, por otro lado, también pues, otro símbolo clarísimo de la lucha contra el ego. Y aquí vemos también lo que es otra decapitación que figura pues, en el pórtico de también Notre Dame de París. Lo tenemos en la guerra de Troya, donde Helena es secuestrada. La bella Helena es la misma Helena del Fausto de Goethe, la Sakti o potencia femenina del ser interno. En definitiva, Helena se identifica con los desposorios de Nous, Atman Budi con Manas. La unión por lo que se identifica conciencia y voluntad. Así pues, Helena es el Budi libre de ego, conciencia despierta, libre de yoes. Esta simbología se repite más tarde en la propia mitología artúrica con Ginebra, la cual igualmente representa al Budi. En la mitología artúrica encontramos también la famosa Excalibur, extraída de la piedra. Kundalini debe ser extraída de la piedra del sexo mediante la práctica del gran arcano o magia sexual. Previamente el iniciado debe haber despertado conciencia. En todos los mitos de las culturas encontramos la enseñanza expresada de una manera u otra. Tan solo queda vivir la clave que nos conduce a la realización de la gran obra, y esa clave son los 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Ahí está precisamente ese desposorio en esta diapositiva de lo que es concretamente lo que es el mana superior con el mundo, con la conciencia totalmente despierta. Bien, esos 5 valores, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, ¿en qué consisten? El valor de la vida habla de transmutación alquímica de energía sexual. Nada existe en el universo que sea producto sexual. Y es justamente aprovechando esas aguas espermáticas, ese mercurio en bruto, realizando las distintas prácticas de transmutación, cómo podemos hacer ascender esos vapores seminales, esa energía sexual transmutada, ese mercurio de los filósofos, según la denominación hindú, ese hojas, hasta el cerebro y luego hasta el corazón. En la transmutación tenemos 3 modalidades. La transmutación alquímica de energía sexual tiene 3 formas, 3 modalidades, que son la transmutación unipolar, destinada pues todavía a las personas que no tienen su pareja, el hombre que trabaja a nivel individual porque todavía no tiene pues a su compañera, o a la mujer que trabaja a nivel individual porque todavía no tiene a su compañero de trabajo. Con la transmutación individual y la vivencia del resto de los valores se puede llegar perfectamente al despertar de la conciencia. En la transmutación bipolar, bueno, aquí vemos previamente pues, los nadis o canales de transmutación, como pues, el recorrido que realizan, cómo ascienden por la columna vertebral hasta el cerebro y desembocan en el templo corazón, que es donde se encuentra el Buddhata, la conciencia, la chispa divina. El segundo tipo de transmutación, la transmutación bipolar, encontramos que hay contacto por las manos, espalda contra espalda, rodilla contra rodilla. Todavía no hay contacto sexual, es por decirlo así la antesala, el preámbulo a la sublime práctica del arcano solar, que es el tercer tipo de transmutación. En la transmutación bipolar, realizada siempre por hombre y mujer, por la pareja, se establece un contacto bioelectromagnético como consecuencia de la práctica de la que cada uno hace al unísono. Cada uno hace su propia práctica de transmutación unipolar y se establece esa relación magnética o bioelectromagnética. Y el gran arcano solar se refiere obviamente ya a lo que es la conexión sexual sin expectación de orgasmo ni eyaculación. El arcano solar, también denominado
arcano real, magia sexual, Usmareta yoga, eh, eh, tiene concretamente varias denominaciones, arcano AZF, y, insisto, se produce una magnífica transmutación de la simiente, haciéndola ascender hasta el cerebro y hasta el corazón, sin orgasmo y sin eyaculación. Bien, en lo que es el valor de la muerte, hablamos de que nadie puede ser libre si está sujeto a las cadenas del ego. Por eso, el gran enemigo de los siglos es precisamente el ego, que es el que mantiene aprisionada la conciencia. En todos los libros, en todas las épocas, en todas las culturas, de alguna u otra manera se expresa esa guerra celestial, esa guerra entre el bien y el mal, que realmente es pues una expresión externa de una guerra interna. Y esa guerra interna, ese enfrentamiento interno, es la mayor batalla que existe en el universo y es la guerra contra nosotros mismos, contra nuestra sombra, contra nuestro ego. Para empezar concretamente a librarnos de la cadena del ego, debemos de realizar su control inicial. Impedir la manifestación yoística implica que el ego se vaya debilitando progresivamente, hasta que llegue un momento que, como consecuencia de la vivencia real de los 5 valores, podamos acceder al despertar de la conciencia, posteriormente podamos acceder al despertar de Kundalini como consecuencia de las prácticas de magia sexual y, teniendo esa espada maravillosa de Excalibur, teniendo ya la espada de fuego, poder empezar a eliminar los yoes. Esto también lo hemos explicado, ese proceso en otras conferencias. Insisto, primer paso, cuando todavía no hemos llegado a despertar conciencia, podemos realizar un magnífico control yoístico de los yoes. Si el ego se expresa a través de nosotros, lo que realmente sucede es que se va reforzando. Lo natural, lo normal, lo cotidiano, es que el ego se exprese por la máquina humana, se exprese a través del animal racional, que es lo que se expresa realmente. La conciencia está totalmente dormida. Debemos de invertir ese proceso. Debemos hacer que el ego pase a una situación totalmente pasiva y la conciencia pueda llegar realmente a su despertar. Bien, el valor de la libertad precisamente nos habla de que precisamente está relacionado con el ego. Nadie puede ser libre si está sujeto a una total inconsciencia. Entonces debemos de aprender a vivir conscientemente de segundo a segundo. Debemos de vivir el aquí y el ahora, pero un aquí y un ahora que sea bien explicado, tal como lo explica el maestro Johansson. Habla concretamente de la práctica. El valor de la libertad habla de la práctica de la división de la atención consciente. Esa división de la atención consciente implica 3 aspectos. En principio, tenemos que ser conscientes de quiénes somos, es decir, autorrecordarnos como conscientes. Ahí hablaríamos del autorrecuerdo. Y sin perder la noción de quiénes somos como consciencias, ahora ya sí con la autoobservación o la atención consciente, extenderíamos esa atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción, y extenderíamos, sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, hacia nuestra ubicación, hacia el lugar en el que nos encontramos en un momento dado. De esa manera, sintiéndonos un individuo íntegro, único, dividiríamos la atención en 3, individualidad, acción, ubicación, y lo que hacemos realmente es impedir la manifestación de los yoes. Ponemos o colocamos lo que es un muro de contención para evitar las manifestaciones de lo que es las imágenes mentales, que lo que hacen es incursionarnos, introducirnos en el sueño profundo. El hecho de que la mente esté completamente imbuida, trabajando a favor de sumergirnos en el sueño profundo como consecuencia de esas imágenes mentales, esas ideas, esas proyecciones del futuro, del pasado, esas frustraciones, esas preocupaciones, el mantener la mente ocupada con lo que pasará mañana, con lo que sucedió en el pasado, con las recriminaciones, las críticas, todo ese juego mental. Si aprendemos a controlarlo y a evitarlo, entonces podemos empezar a vivir una vida consciente. Realmente esa vida consciente es necesario realizar esa práctica y necesitamos energía para poder realizarla. Y esa energía nos la proporciona precisamente las prácticas de transmutación. Entonces, la práctica del IAU es como la denominamos en la Orden Rosacruz. IAU, acompañada del mantra OM, si se quiere, con la cadencia de los latidos del corazón. Y por último, el valor del amor y el valor de la soltería. El valor del amor, pues debemos de aprender, debemos de amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos, y lo que más valioso tenemos es la enseñanza de la rosa y la cruz. Entonces, dando a nuestros prójimos, dándoles la posibilidad de conocer la enseñanza, por supuesto de manera siempre gratuita, pues podemos vivir ese valor del amor, porque no sería de recibo que algo tan valioso que poseemos
no lo podríamos compartir. Si alguien quiere avanzar en el terreno espiritual, tiene que compartir el conocimiento. Tiene que procurar que ese conocimiento llegue a los demás. Los demás podrán admitirlo o rechazarlo. Eso, en principio, depende de cada cual. Pero nosotros tenemos que sembrar y tenemos que extender y dar a otros la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros. Y por último, el valor de la sabiduría habla precisamente de hacer la voluntad del Padre. Pero claro, nosotros lo que estamos acostumbrados es hacer nuestra propia voluntad. Y la prioridad, el hacer la voluntad del Padre, implica la prioridad que es el despertar de la conciencia. Paralelamente, siempre tenemos que acudir a los divinos padres para realizar toda práctica, sentirles siempre a nuestro lado, acudir a ellos en ayuda, etc. En consecuencia, la vivencia de los 5 valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, implica indefectiblemente el que alguien llegue a la suprema meta del despertar de la conciencia. Y me gustaría terminar tal como hemos empezado, con las palabras de ese gran erudito de Grillot de Gibri, que dice lo siguiente. La gran obra, pero si está escrita en todos los sitios, está expuesta a todas las miradas tan claramente como es posible hacerlo sin violar el secreto de los adeptos. Blanquead el latón y romped vuestros libros. Ahí se encuentra la obra entera. Acuérdate y el universo es tuyo. Bien, muchas gracias a todos. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, intentaremos responder. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta sería, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, excelente, pero tengo una pregunta, una duda. ¿Por qué si toda esta simbología está en estas catedrales, hoy en día estos edificios o instituciones no dan la enseñanza, al contrario, ¿no? ¿A qué se debe eso? Esa sería mi pregunta y muchas gracias por la respuesta. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho todos. Bueno, realmente, primero porque lo desconocen. Es decir, a día de hoy esa simbología es absolutamente desconocida por la inmensa mayoría de los fieles que asisten precisamente al culto, generalmente en esas iglesias, catedrales, etc. Pero luego, evidentemente, pues desde la curia romana saben perfectamente de esta simbología, pero obviamente estamos hablando de un aspecto de la iglesia que es totalmente contraria pues a la enseñanza, a la verdadera enseñanza, al verdadero cristianismo esotérico. Los verdaderos cristianos fueron perseguidos por los que hoy en día se dicen cristianos. Hoy en día, prácticamente en la curia romana, podríamos decir que es una sede de las tinieblas. No tiene absolutamente nada que ver, ni ninguna relación, ni con la logia blanca, ni con la divinidad. Entonces, ese cristianismo que se creó a partir del Concilio de Nicea realmente no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo primitivo, ni con la enseñanza que Jesús el Cristo enseñó en secreto a sus discípulos, que es la rosa y la cruz. Entonces, obviamente, primero, el hecho de que todo el mundo, pues por desconocimiento, no vamos a llamar ignorancia, por desconocimiento, pues observe esa simbología simplemente desde el punto de vista estético y no sepa realmente interpretarlo porque no posee la llave del símbolo. Eso a día de hoy, pero es que en épocas remotas, estamos hablando de justamente del esplendor del gótico, pues prácticamente estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, siglo XII, el principio del gótico, pues esta enseñanza obviamente estaba destinada por ley solo a los iniciados. Entonces, solo se podía dar o de labios a oído o pues, mediante la develación de las claves de la simbología para poder interpretar esa simbología que aparece en esos libros. Con lo cual, era absolutamente imposible que alguien que no fuera iniciado y que ni siquiera se interesara en serlo, pues pudiera develar esta cuestión. Con lo cual, resumiendo, para contestar claramente a su pregunta, obviamente esta enseñanza lo que trata es de ocultarse, trata concretamente de desvirtuarse y, en principio,
El símbolo es el que de alguna manera protege también la enseñanza de las miradas profanas y de que haya todavía pues un desinterés absoluto, por un lado, en incursionar en la misma y por otro, pues en el hecho de que se empezara a popularizar ese interés, pues seguramente tratarían de desvirtuarlo, cortarlo o impedirlo. Entonces, a día de hoy sigue existiendo ese símbolo y quizás, aunque a día de hoy tenemos acceso a todas las fuentes de información, quizás lo mejor es que siga siendo de esa manera. Pues muchas gracias a todos. Seguiremos avanzando en esta temática. Hay bastante material y bueno, espero contar con los amigos en las próximas charlas. Buen fin de semana a todos, un abrazo y hasta pronto. Gracias a ti, Laura, también.